Vamos a comenzar con nuestro curso online de Educamus Online para el primer parcial de IPC UBA 21 por la modalidad cuatrimestral. Quienes tengan interés en acceder al curso completo pueden ingresar a nuestra página web que figura acá en pantalla o bien nos pueden contactar por Instagram a educamus-online. Dicho esto, entonces vamos a comenzar a ver los contenidos. Bien, vamos a comenzar el primer material de lectura, cuyo título es El reconocimiento de argumentos. ¿Sí? Como dice el título, la cuestión fundamental de este primer material de lectura es saber qué es un argumento. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque cotidianamente estamos argumentando cuando queremos fundamentar algo. Digo, voy a hacer tal cosa y os pregunto, ¿por qué? Bueno, por A y por B. ¿Sí? Uno permanentemente está argumentando, está razonando para justificar sus actos o sus creencias. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es un argumento? Esto lo vamos a charlar ahora un ratito, pero de manera muy sintética podemos decir que un argumento es un fragmento lingüístico, es un fragmento de lenguaje, ¿sí? Porque uno argumenta utilizando palabras. ¿Sí? Bien, entonces, antes de hablar de lo que es un argumento específicamente, tenemos que hablar un poco del lenguaje, ¿sí? Y para ello, entonces, vamos a hacer algunas distinciones terminológicas. La primera distinción de términos que tenemos que hacer es poder distinguir qué es una oración, ¿sí? De lo que es una proposición, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de oraciones, estamos hablando del soporte material, ¿sí? Y cuando hablamos de las proposiciones hablamos del significado, del sentido de lo que queremos decir. ¿Tá? Entonces una cosa es cómo armemos una oración nosotros, ¿sí? Qué palabras elijamos, en qué orden las pongamos, y otra cosa distinta es el significado. Bien, vamos a ver acá abajo algunos ejemplos para que quede clara esta cuestión. ¿Sí? Vamos a ver justamente en esta parte tres oraciones distintas pero que van a expresar la misma proposición, o sea, van a expresar el mismo sentido. ¿Sí? Vamos a leer entonces, acá dice, el gato está sobre la mesa, luego dice, arriba de la mesa está el gato, y luego tenemos, the cat is on the table. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Tres oraciones distintas, como verán, tenemos las palabras ordenadas de distinta manera, ¿sí? O tenemos distintas palabras directamente, pero en estas tres oraciones distintas tenemos la misma proposición, el mismo sentido, el mismo significado, que es que tenemos un gato sobre la mesa. ¿Sí? Aquí abajo tenemos otros ejemplos para que quede claro esto. Por ejemplo, podemos leer acá, dice, el hombre está en la esquina, ¿sí? Y abajo tenemos otra oración que dice, en la esquina hay un hombre. Fíjense que, si bien son dos oraciones distintas, estamos expresando la misma proposición, es decir, el mismo significado, el mismo sentido. ¿Está? Entonces, esto es una distinción muy sencilla que hay que tener en cuenta. Entonces, no es lo mismo el soporte material, es decir, la oración, del significado, es decir, la proposición. ¿Sí? Bien, una vez que sabemos esto, entonces vamos a pasar a otra distinción, ya un poquito más importante, que es otra distinción terminológica entre lo que es la oración y el enunciado. ¿Sí? Tenemos entonces que distinguir estos dos términos. Entonces, no es lo mismo decir oración que enunciado. Específicamente, el enunciado es un tipo particular de oración. ¿Sí? Entonces, no son lo mismo, pero decimos el enunciado es un tipo específico, un tipo particular de oración. Bueno, para entender esto, vamos a analizar distintos tipos posibles de oraciones. ¿Sí? Es decir, distintos tipos de oraciones, distintas cosas que puedo hacer yo con las oraciones según la función del lenguaje que quiero utilizar. Es decir, yo puedo utilizar distintos tipos de oraciones según cuál sea mi intención. ¿Tá? Entonces, bien, analicemos primero lo que serían las oraciones directivas. ¿Sí? Las oraciones directivas son las oraciones que utilizamos para expresar mandatos o pedidos. ¿Sí? Esto es una oración donde yo expreso una orden o le pido algo a alguien. ¿Sí? Como por ejemplo cuando le digo a alguien, pásame la sal. ¿Sí? Esto es una orden. ¿Sí? O digo, cerrá la ventana. ¿Tá? Estamos hablando entonces de órdenes. Estas son oraciones directivas. O podría ser un pedido, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, ¿me pasarías la sal? O
¿Me podrías prestar la lapicera? ¿Tá? Entonces, en este caso tenemos oraciones directivas que expresan entonces mandatos o pedidos. Después tenemos otro tipo de oración que son las oraciones expresivas, que son oraciones que expresan sentimientos o estados de ánimo, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de oraciones que van a expresar sentimientos como cuando digo me siento bien, me siento mal, soy feliz, ¿sí? Tengo frío. Estos son sentimientos o estados de ánimo, ¿sí? O acá dentro de las oraciones expresivas también podríamos incluir el lenguaje poético, ¿sí? El lenguaje metafórico. Si digo, por ejemplo, el cielo está llorando, para decir que está lloviendo, bueno, eso sería una oración expresiva, ¿tá? Bien, después podemos hablar de oraciones interrogativas, que son las oraciones que van a expresar preguntas, ¿tá? Entonces esto es cuando hacemos una pregunta. Digo, ¿está lloviendo? O ¿cuántos lados tienen los triángulos? ¿De qué color es ese gato? ¿No? Esto es preguntas, digamos, ¿sí? Bueno, y finalmente terminamos con lo que más nos interesa a nosotros, que son las oraciones informativas, ¿sí? Las oraciones informativas son las que describen la realidad, ¿sí? Describen algo, ¿tá? Como cuando digo, esta mesa tiene 4 patas, como cuando digo, hace calor, ¿sí? O como cuando digo, este cuaderno tiene hojas de papel, ¿sí? Bien, estas son oraciones informativas. Las oraciones informativas se llaman precisamente enunciados, ¿sí? Entonces, las oraciones informativas se llaman enunciados. ¿Cuál es la peculiaridad de los enunciados de las oraciones informativas? Que de los enunciados podemos decir que son verdaderos o falsos, ¿tá? Esto es algo particular del enunciado que no se puede decir de los otros tipos de oraciones, ¿tá? Piensen ustedes que cuando digo pásame la sal, cuando digo una orden, función directiva, no puedo decir que sea verdadero pásame la sal, es simplemente una orden, ¿sí? Cuando digo tengo frío, ¿sí? Esto es una expresión, esto sería entonces una oración expresiva, es algo subjetivo, que no se puede determinar, digamos, objetivamente si alguien tiene frío es verdadero o falso, ¿tá? Cuando hacemos una pregunta, cuando decimos ¿está lloviendo? Una pregunta en sí misma no es ni verdadera ni falsa, ¿sí? Es simplemente una pregunta. Ojo, no hay que confundir la respuesta respecto de la pregunta, si son dos cosas distintas, ¿sí? Si yo digo está lloviendo, la pregunta en sí misma no es ni verdadera ni falsa, es una pregunta, ¿sí? En cambio la respuesta sí sería verdadera o falsa, pero ahí ya estaríamos en otra cosa. Entonces, cuando hago una pregunta, una oración interrogativa, no es ni verdadera ni falsa, ¿tá? Bien, en cambio, repito entonces, las oraciones informativas, que llamamos enunciados, sí se puede decir que son verdaderas o falsas, ¿tá? Entonces, una cuestión importante, y esto podría ser un ejercicio de parcial, es que nos aparezcan oraciones y nos digan, en cada caso, determine si se trata o no de un enunciado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que me hago? La pregunta que me hago es, bien, esta oración que me aparece acá, ¿puedo determinar si es verdadera o falsa? Si se puede determinar si es verdadera o falsa, entonces es un enunciado. Si no se puede determinar, no sería un enunciado, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esta cuestión. Bien, acá tenemos entonces ejemplos de algunos tipos de oraciones. Vamos a leer en cada caso. El primer ejemplo dice, hace la tarea, ¿sí? Y hace la tarea es claramente una orden, ¿no? Sería una oración directiva. Entonces me pregunto, en este caso, ¿puedo decir si esto es verdadero o falso? Bueno, claramente no, porque esto es una orden. Hacer la tarea no es ni verdadero ni falso. Bien, segundo ejemplo. Dice, qué bello amanecer, ¿sí? Bien, acá estoy expresando que el amanecer me parece bello, me parece lindo, ¿sí? Entonces, claramente esto sería una oración expresiva, ¿sí? Y esto es una apreciación subjetiva, por lo tanto no se puede determinar si es verdadero o falsa, es decir, tampoco sería un enunciado. Bien, sin embargo, veamos el tercer ejemplo que dice, está lloviendo. Está lloviendo, fíjense que está describiendo lo que está pasando, describe la realidad, ¿sí? Es una oración informativa
y por lo tanto es un enunciado. Pero si no estoy seguro, me pregunto, ¿puedo determinar si esto es verdadero o falso? Bueno, efectivamente sí se puede determinar si esto es verdadero o falso. ¿Cómo hago? Miro por la ventana y me fijo si está lloviendo o no. ¿Tá? Entonces, está lloviendo es un enunciado porque se puede predicar verdad o falsedad, ¿sí?, de esta misma oración. Bien, vamos con el cuarto ejemplo que dice, ¿hace frío? Bien, acá tenemos claramente una pregunta, ¿sí? Entonces esto es una oración interrogativa y habíamos dicho, una pregunta no es ni verdadera ni falsa, es simplemente una pregunta, ¿sí? Entonces tampoco sería un enunciado. Bien, vamos acá abajo, que dice, los triángulos tienen 3 lados, ¿sí? Esto es una oración que está describiendo cómo es un triángulo, ¿sí? Y podemos entonces, preguntémonos, ¿se puede determinar si esto es verdadero o falso? Efectivamente, se puede determinar, ¿sí? Por lo tanto, también es un enunciado. Bien, y para finalizar con estos ejemplos, veamos el último caso que dice, los humanos tienen 3 ojos, ¿sí? Bien, entonces me hago la pregunta de siempre. ¿Puedo determinar si esto es verdadero o falso? Efectivamente, sí se puede determinar, ¿sí? Bueno, habría que mirar humanos y ver cuántos ojos tienen, ¿sí? Efectivamente, entonces esto es un enunciado, ¿sí? Fíjense que ya sabemos que este enunciado obviamente es falso, pero a nosotros no nos interesa que sea verdadero o falso. Lo que nos interesa es que se pueda determinar si es verdadero o falso, ¿tá? Entonces, repito, un enunciado es una oración de la cual podemos determinar si es verdadera o falsa. En el resto de los tipos de oraciones no podemos decir lo mismo, ¿sí? Bien, entonces ya hemos distinguido estos 3 términos, ¿no? Oración, proposición y enunciado. Bueno, bien, habiendo hecho esta distinción terminológica, vamos a pasar a hablar de el meollo de este material de lectura, ¿sí?, de la cuestión principal, que es justamente qué es un argumento o razonamiento, ¿sí? Antes que nada, aclaremos que estos 2 términos son sinónimos, ¿no? Es lo mismo decir argumento que razonamiento, es lo mismo decir razonamiento que argumento, ¿sí? Significan lo mismo, ¿tá? Bien, acá vamos a tener entonces un ejemplo de un argumento, ¿sí? Y como verán entonces, un argumento obviamente se expresa a través de palabras, ¿sí?, a través de oraciones. Entonces, para dar una definición en principio sencilla, decimos que un argumento es un fragmento lingüístico, ¿sí? Es un pedazo de lenguaje, por decirlo así, ¿tá? Es un conjunto de oraciones, ¿sí? Pero no es un conjunto de oraciones cualquiera, sino que un argumento es un conjunto de enunciados, ¿sí? Un conjunto de oraciones de las cuales podemos decir que son verdaderas o falsas, ¿sí? Vamos a leer este argumento de acá, ¿sí?, para dar un ejemplo. Acá dice, todos los gatos son blancos, Félix es un gato, por lo tanto Félix es blanco, ¿sí? Bien, esto sería un argumento. Fíjense entonces que decimos que tenemos acá 3 enunciados distintos, ¿sí? Todos los gatos son blancos, es un enunciado, ¿sí? Se puede determinar si esto es verdadero o falso, habría que ver cómo son los gatos, ¿sí? Que Félix es un gato, también se puede determinar si es verdadero o falso, y que Félix es blanco, también se puede determinar si es verdadero o falso. Es decir, que tenemos un conjunto de enunciados, ¿sí? Ahora bien, fíjense que estos enunciados, dentro de lo que es un argumento, no cumplen la misma función, sino que a estos 2 enunciados que están por encima de la línea los llamamos premisas, y al enunciado que está por debajo de esta línea lo vamos a llamar conclusión, ¿sí? Entonces, sintetizando, un argumento o un razonamiento es un conjunto de enunciados dentro de los cuales podemos distinguir premisas y conclusión, ¿sí? Esto es fundamental. Siempre en un argumento tenemos que tener premisas y conclusión. No puede faltar ninguna de estas 2 cosas, ¿sí? Lo más normal es que en un argumento nos encontremos, como en este caso, con 2 premisas y con una conclusión, ¿sí? Sin embargo, no tiene por qué ser así, ¿sí? Premisa puede haber una, pueden haber 2, pueden haber 10, ¿sí? Pueden haber muchas, no importa. Conclusión, en cambio, siempre hay una sola, ¿tá?
Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de un argumento estructurado de una manera bastante ordenada, ¿sí? Fíjense que cuando se ordena un razonamiento se lo establece de esta manera, ¿no? Se ponen las premisas arriba, se pone una línea que indica que ahora viene la conclusión. Entonces, bueno, nuevamente lo leo para que quede claro. Todos los gatos son blancos, Félix es un gato, por lo tanto Félix es blanco, lo de arriba son las premisas, lo de abajo es la conclusión. ¿Qué son entonces las premisas? Las premisas son los enunciados que nos llevan hacia la conclusión, ¿sí? Por su parte, la conclusión es el enunciado que se sigue, que se deriva de las premisas, ¿tá? Entonces, en conclusión, para dar una definición definitiva de lo que es un argumento, decimos que un argumento es un conjunto de enunciados dentro de los cuales podemos distinguir premisas y conclusión. Las premisas son los enunciados que nos llevan hacia la conclusión y la conclusión es el enunciado que se sigue, que se deriva, que se infiere de las premisas, ¿sí? Bueno, ahora bien, entonces, un razonamiento lo podemos encontrar de esta manera, ¿sí? Y si lo encontramos de esta manera es bastante sencillo, porque tenemos premisas y conclusión. Sin embargo, un razonamiento se puede estructurar no de esta manera, sino en forma de texto, ¿sí? Que es lo más común. Bueno, y cuando lo tenemos en forma de texto, a veces no es tan sencillo darse cuenta de cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, ¿sí? Bien, entonces, para darnos cuenta de qué es cada cosa, tenemos indicadores, es decir, ciertas expresiones que nos dicen, estas son las premisas, esta es la conclusión, ¿sí? En el material de lectura ustedes tienen un montón de indicadores, ¿sí? Porque son prácticamente infinitos. Acá vamos a mencionar los más comunes, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay más que estos, ¿no? Bien, entonces, indicadores de premisas podemos mencionar, por ejemplo, dado que, puesto que, ya que, ¿sí? Entre otros. Estas expresiones entonces me dicen, ahora viene la premisa. Por otro lado tenemos indicadores de conclusión, ¿sí? Expresiones que me dicen, ahora viene la conclusión. Como por ejemplo, luego, por lo tanto, por consiguiente, etc., ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo del argumento que tenemos arriba, vamos a verlo estructurado acá abajo en forma de texto, ¿sí? Vamos a leerlo, dice, ya que todos los gatos son blancos y Félix es un gato, por lo tanto, Félix es blanco, ¿sí? Fíjense entonces que acá tenemos resaltados los indicadores. Acá tenemos en un principio el ya que, este ya que me está indicando que ahora vienen las premisas. Entonces acá puedo ver a todos los gatos son blancos como premisa número 1 y a Félix es un gato como premisa número 2, ¿sí? Después tenemos el por lo tanto. El por lo tanto sería entonces el indicador de conclusión que me dice ahora viene la conclusión, que sería entonces Félix es blanco, ¿tá? Entonces si a mí me aparece este razonamiento en forma de texto, yo tranquilamente lo podría estructurar de manera ordenada como está acá arriba, ¿sí? Poniendo las premisas arriba, una línea y luego la conclusión, ¿sí? Bueno, no necesariamente cuando nos aparezca un razonamiento en forma de texto va a aparecer de manera tan sencilla, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las premisas en un primer momento y a la conclusión al final, pero esto no necesariamente es así. La conclusión podría estar en el medio o podría estar al principio, ¿sí? Si bien lo más común es que la conclusión aparezca al final, no necesariamente esto sucede de esta manera. Entonces, cuando nos aparece un texto, bueno, primero tenemos que identificar si es un razonamiento o no, ¿sí? Si es un razonamiento, entonces tenemos que poder identificar premisas y conclusión, ¿sí? Pero bueno, para tener en claro cuáles son las premisas y la conclusión, es conveniente conocer los indicadores, ¿sí? Vamos a ver algunos otros ejemplos donde no sean tan sencillos, ¿sí? Vamos a ver este otro ejemplo de acá que dice, estoy estudiando mucho, por consiguiente aprobaré el parcial, dado que si estudias mucho, entonces aprobás, ¿sí? Fíjense que no es tan sencillo como el caso anterior, ¿sí? Pero bueno, tenemos algunos indicadores que nos van a dar la pauta de
qué se trata cada cosa. Bueno, claramente si tenemos indicadores, como por ejemplo por consiguiente, o dado que, esto sería un razonamiento, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Identificar premisas y conclusión, ¿sí? Fíjense que tenemos acá el indicador que dice por consiguiente. El por consiguiente es un indicador de conclusión, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Justamente lo que viene luego, que sería aprobaré el parcial. Esta es la conclusión, fíjense que en este caso aparece en el medio. La conclusión es entonces aprobaré el parcial. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, acá tenemos un indicador de premisa que es dado que, con lo cual tenemos una premisa que es que si estudias mucho, entonces aprobás. Bien, esta es una premisa. ¿Cuál es la otra premisa? La que aparece al principio. Estoy estudiando mucho, ¿sí? Entonces, bueno, si quisiéramos, para entenderlo mejor, lo podríamos estructurar de otra manera, ¿sí? Leer primero las premisas y la conclusión al final, ¿sí? Vamos, siempre cuando uno trata de estructurar nuevamente un razonamiento, es conveniente leer primero la premisa más larga. Así que vamos a empezar con esta de acá que empieza diciendo si estudias, ¿sí? La primera premisa dice, si estudias mucho, entonces aprobás. La segunda premisa dice, estoy estudiando mucho. Bien, y ahora viene la conclusión que dice, bueno, por consiguiente, aprobar el parcial, ¿sí? Fíjense entonces en este caso que tenemos otro argumento, otro razonamiento, y en este caso la conclusión aparece en el medio, ¿sí? Vamos a pasar entonces a un tercer ejemplo para ver otro caso. ¿Qué dice? Soy americano, puesto que todos los argentinos son americanos y que yo soy argentino, ¿sí? Fíjense entonces acá qué es lo que está sucediendo. Tenemos únicamente un único indicador, que es este puesto que, ¿sí? El puesto que es un indicador de premisa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión acá y cuáles son las premisas? Bueno, fíjense que dice, soy americano, y esto se va a fundamentar en todo el resto, ¿está? Entonces, lo que viene después del puesto que van a ser las premisas, que justamente van a estar fundamentando esta conclusión que dice, soy americano, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo esto de una manera ordenada para entenderlo mejor. Empezamos con las premisas, ¿sí? Desde acá. Primera premisa dice, todos los argentinos son americanos. Y segunda premisa, yo soy argentino. Por lo tanto, podemos concluir la conclusión que dice, soy americano, ¿sí? Bien, acá entonces vimos tres ejemplos de razonamiento, ¿sí? En el primer ejemplo que teníamos antes, teníamos entonces la conclusión al final, ¿sí? Félix es blanco. En el segundo ejemplo, tenemos la conclusión en el medio, aprobar el parcial, ¿sí? Y en este tercer ejemplo, la conclusión aparece al principio, ¿sí? Esto para ver entonces tres ejemplos distintos donde vemos entonces que la conclusión puede estar en cualquier lado. Al final, al principio o en el medio, ¿sí? Lo más común de todos modos es que la conclusión aparezca al final, ¿sí? Pero bueno, no necesariamente. Por eso es que hay que estar atentos a los indicadores. Esto es una cuestión muy importante, ¿sí? Entonces, como síntesis decimos, un argumento es un fragmento lingüístico, ¿sí? Es decir, es un conjunto de enunciados dentro de los cuales distinguimos premisas y conclusión, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo recién. Eso es una definición muy importante y esto lógicamente conviene practicarlo, ¿sí? Con los ejercicios que vamos a ir viendo luego, ¿sí? Bueno, ya sabemos entonces, podemos distinguir oración, proposición, enunciado, ya sabemos lo que es un argumento. Vamos entonces a ver el último tema de este material de lectura 1, así finalizamos. Este último tema nos pide saber distinguir lo que es el uso de lo que es la mención, ¿sí? Bien, entonces uno con el lenguaje puede usar el lenguaje, puede usar las palabras o puede hacer mención con las palabras, ¿sí? Bien, cuando yo uso el lenguaje me refiero a cosas. Es decir, utilizo el lenguaje para referirme a cosas concretas, ¿sí? Cosas ya sea sensibles, como puede ser un perro, una silla, ¿sí? O cosas abstractas, como podría ser un triángulo, un cuadrado, ¿sí? La cuestión está en que cuando uso las palabras me refiero a cosas,
¿sí? Por su parte, cuando hago mención, utilizo palabras para referirme a otras palabras, ¿sí? Para entender esto vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense, este primer ejemplo que dice, el perro tiene cola. Acá tenemos un ejemplo de uso, ¿sí? Estamos utilizando las palabras ¿para qué? Para referirnos a un perro real. Estamos utilizando las palabras para referirnos a una cosa. Bueno, en este caso un ser vivo, ¿no? Pero para referirnos a una cosa del mundo real, ¿sí? Usamos las palabras para referirnos a cosas. En cambio, fíjense en este segundo ejemplo que dice perro tiene 2 sílabas. Fíjense que estamos entonces utilizando palabras para referirnos a otra palabra. Estamos mencionando la palabra perro. No estamos diciendo que un perro real tenga 2 sílabas. No tiene sentido hablar de que un ser vivo tenga sílabas. Estamos entonces hablando de una palabra. Utilizamos las palabras para referirnos a otra palabra. Utilizamos las palabras tiene 2 sílabas para hablar de la palabra perro. Entonces estamos mencionando la palabra perro. Fíjense que cuando algo se menciona, lo ponemos entre comillas, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo de esto para que quede claro, ¿sí? Bien, y acá tenemos la oración que dice Rocío es rubia. Fíjense que esto es un ejemplo de uso, porque estamos hablando de una persona. Estamos diciendo que hay una chica que es rubia, que tiene el pelo rubio, ¿sí? Esto entonces es uso. En cambio, fíjense acá abajo, decimos Rocío lleva tilde. Claramente estamos utilizando las palabras no para referirnos a cosas, sino para referirnos a otra palabra, ¿sí? Estamos hablando de que el nombre Rocío lleva tilde, ¿sí? Esto es entonces un ejemplo de mención, ¿tá? Bien, esto no es un tema muy importante, generalmente no se toma, pero bueno, con esto concluye el material de lectura número 1. ¿Sí? Les recuerdo que si bien estamos viendo los distintos aspectos teóricos de este material de lectura, siempre es muy importante complementarlo con ejercicios como para que quede bien claro. Pero bueno, con esto entonces damos fin a material de lectura 1. Entonces acá tenemos como cuestiones importantes a saber es la distinción entre oración, proposición, enunciado, qué es un argumento, poder reconocer premisas y conclusión, y por último esta cuestión de poder distinguir el uso de la mención.